Laura Castellanos, te saludo, colega, ¿cómo estás? Bienvenida. Carmen, pues aquí estamos. Gracias por otra vez darnos esta posibilidad de contribuir a esta, como tú lo has llamado, narrativa de la identidad de esta niña Frida Sofía. Hiciste un trabajo muy metódico de cómo fue. ¿Nos lo presentas? Sí, claro que sí. Mira, Carmen, primero te quiero comentar que, como sabes, bueno, fuimos el primer medio de comunicación que estuvimos ahí a las 8 de la mañana. Y aquí hay un punto interesante que poco se conoce. Poco antes de las 10 de la mañana, a las 9:40 de la mañana, es que Televisa empieza a hacer las primeras transmisiones en vivo allá, diciendo que hay una niña que va a ser rescatada. Pero eso coincide poco antes de las 10 de la mañana Perdón, con el Laura, te voy a arribo. interrumpir. Laura, perdón, para que tengamos un dato que no diste. ¿Esta hora corresponde a qué día? Perdón, sí, al 20 de septiembre. 20 de septiembre, 8 de la mañana empieza la historia, 20 de septiembre. Sí, el 20 de septiembre estamos ahí y podemos constatar que no hay medios de comunicación. Quiero describir también, eso es importante antes de empezar el escenario. Estamos hablando de la escuela, que hay tres cercos, digamos, para poder arribar al lugar de los hechos, tres cercos de militares, de gente de la delegación, del gobierno de la ciudad, y a media cuadra de la escuela colapsada hay un grupo de periodistas que están detrás de unas rejas esperando información. Yo logro colarme y empezamos los primeros reportes en los que paramédicos solicitan estas mochilas con las que se puede cargar agua para proveerlas a través de una manguerita, para proveerlas a los paramédicos y a personas que puedan estar heridas. Se logran después también infiltrar un par de colegas y nos damos cuenta, nos comentan que está ahí el secretario de Educación poco antes de las 10 de la mañana. Quiero decir, coincide su arribo con las transmisiones de Televisa de que hay una niña que va a ser rescatada. A mí, al mediodía, tengo conocimiento por la maestra Amalia Carrillo, de sexto año, de que hay una niña. No se sabe la identidad. Quiero comentar que enfrente de la escuela hay un corredor residencial con una calle, una privada, digamos, en donde esa calle fue donde se concentraron todos los víveres, la unidad de atención a víctimas, había ahí psicólogos, estaba una mesa del Centro Nacional de Seguridad, estaban ahí padres de familia y estaban ahí maestros. Y esa parte, digamos que también no había acceso a la prensa. Entonces, los tres, digamos, compañeros que estábamos ahí, sabíamos que si nos ubicaban nos iban a sacar del lugar. Finalmente también logramos ingresar a esta zona, establecer contacto con las maestras, los padres de familia, y nos vamos dando cuenta que sí hay un caos de información en relación a, de pronto, nos comentan ellos, toda la información la tiene concentrada la Marina, el Centro Nacional de Seguridad nos dice lo mismo, pero caos en relación a que nadie está proveyendo de información ni a los que estamos ahí dentro, y mucho menos a los que están a media cuadra de distancia. Entonces, esta maestra, lo que me dice Amalia Carrillo, de sexto año, que estaba verdaderamente desencajada, las maestras no querían salir al aire en ninguna entrevista, me dice, lo único que te puedo decir es que hay una niña, no sabemos la identidad. Eso es a las 12:20 que nosotros lo damos a conocer. A las 2:30 yo me doy cuenta de que llega personal de comunicación de Presidencia con la encomienda de
conducir a corresponsales extranjeros específicamente para acercarlos con los dos responsables que estaban del operativo, que como sabemos era el almirante Vergara y el general Luna. Entonces, están ellos en el general Saúl Luna Jaimes y el almirante José Luis Vergara. Entonces, ellos empiezan a llevar de manera selectiva a cada uno de los corresponsales y nos vamos dando cuenta, eso es como alrededor de las 2:30 de la tarde, comento. Entonces, aprovechamos que están trasladando a la colega de Milenio cuando nos logramos colar 3 reporteros y podemos entrevistar a estos 2 mandos que eran los responsables de concentrar la información. Hasta este momento, efectivamente, no había un vocero, no había alguien que concentrara la información, a diferencia de otros puntos de conflicto en la ciudad, como el edificio en el que tuve oportunidad de estar de Tlalpan y Tasqueña, que se derrumbó, donde había un mando unificado de gobierno de la ciudad y fuerzas federales que estaba proveyendo información a los medios de comunicación. Aquí había, por un lado, estos 2 mandos en el área de desastre donde no había acceso, no teníamos acceso los medios, solo de manera selectiva a los que ellos decidían, y por el otro lado, familiares, maestros y el Centro Nacional de Seguridad, que tenía la lista de los maestros de los alumnos. Y ellos me decían, nosotros todos se lo estamos dando a la Marina, ellos son los únicos que pueden informar. Entonces, a las 2:42 hacemos una pequeña entrevista colectiva, la colega de Milenio, la colega del Universal, el colega de Publimetro y yo. Y el almirante Vergara nos dice de nuevo, sí, hay una niña, no sabemos qué edad tiene, no sabemos su identidad, pero en este momento, a pesar de que sí, en la mañana tuvimos comunicación con ella y lo único que dice es la palabra auxilio, en este momento lo que estamos percibiendo con la tecnología de punta con la que se puede tener acceso a las víctimas, estas pequeñas camaritas que logran introducir entre los huecos para que son sensibles al calor humano. Dice, es que tiene una señal muy débil, es muy complicado el rescate. Esto es a las 2:42. Después de esto, eso es importante decirlo, previo a esa entrevista, una colega me dice, oye, me dijeron que la niña se llama Frida. Y yo le dije, ¿quién te dijo eso? Me dijo, un elemento de la Marina. Y yo le sugerí, mira, sugiero, ese dato no está confirmado, ten cuidado, yo no lo voy a manejar. Doy el reporte contigo a las 3 de la tarde y sigo viendo, permanezco en el lugar media hora más, se queda ahí nuestro compañero Jovel Álvarez y don Porfirio Patiño, que son el relevo, yo me retiro. Ahora vamos a ver cómo a las 6 de la tarde, con 19 minutos del 20 de septiembre, en que la reportera de Televisa dice por primera vez en medio de comunicación de Televisa, en transmisión en vivo, el nombre de la niña. Ahora, da 2 versiones distintas. Vamos a escuchar la primera, en la que ella dice que la maestra se lo reportó al secretario de Educación y a las cabezas de mando, pero que piden que no se diga el nombre. Aquí lo vamos a escuchar.
12 años, se llama Frida Sofía, nos piden que no digamos su apellido por respeto a la familia. Ya tuvieron contacto, hablado con ella. Y Frida Sofía dice, es correcto, y ella misma fue la que dijo que tiene dos cuerpos cerca, que lo siente, pero que no sabe si están con vida ni sabe quiénes son. Bien. Después de esto, ella al mismo tiempo en otro momento da otra versión de cómo sabe sobre Frida Sofía. Aquí ella relata que un rescatista le dice al almirante Vergara que la niña tiene 12 años y que se llama Frida Sofía. Aquí lo vamos a escuchar. Y nos dicen ahí que la niña dijo a través de los escombros al rescatista que estaba adentro que tenía 12 años y que se llamaba Frida. Eso fue lo que se confirma después, cuando viene corriendo un rescatista y le dice de abajo hacia arriba, se llama Frida Sofía y el apellido nos piden que no lo digamos por respeto a la familia. Es en ese momento cuando yo con Carlos y minutos después contigo, Denise, lo recuerdo perfectamente, digo esas palabras textuales que recibió el almirante junto a mí. Bien. A las 22 horas del 20 de septiembre, o sea, del mismo día, el almirante José Luis Vergara, en entrevista con Milenio, dice también el nombre de Sofía cuando la conductora le pregunta sobre el rescate de esa niña. Le dice, estamos hablando de Frida, ¿verdad? Aquí vamos a escuchar. Estamos hablando de Frida, ¿verdad? De Frida. Ahora, perdón, almirante, decía usted el tiempo se nos viene encima. ¿Habla usted del tiempo como hablamos del clima o le preocupa el tiempo que pasa? Las horas que han transcurrido desde el sismo. Es decir, le preocupa 36 horas, pero Así podemos creer que... ¿Sabemos cuántos años tiene Frida? Se estima que tiene 12 años. Bien, ok. 12 años. 12 años. Y le preocupa que ya lleva 36 horas ahí, esa es la preocupación. que va a cumplir 48. Así es. Ahora, a las 12 de la noche, con 12 minutos del 21, o más bien a las 12 minutos, los primeros minutos del 21 de septiembre, el secretario de Educación comenta que eventualmente podría haber una confusión con el nombre de la menor. Esto se lo dice a Televisa, aquí lo vamos a ver. Mira, sí, Denise, he tenido contacto con las maestras, he tenido contacto con padres de familia, pero con quienes no hemos podido tener contacto, ni el mando de la Marina, ni del Ejército, ni un servidor, es con familiares de quien pudiera ser esta niña. Bien. A pesar de que el secretario de Educación comenta esto, que no hay ningún contacto con familiar, Denise pregunta si hubo confusión en el nombre y él dice que eventualmente, como lo escuchamos, podría haber habido una confusión en el nombre. Pero a pesar de eso, hasta las 3:19 de la mañana, o sea, 3 horas más tarde, durante 3 horas, Televisa sigue utilizando el nombre de Frida Sofía, a pesar de que el secretario de Educación dice que puede haber confusión con el nombre. Y a las 3:19 de la madrugada del 21 de septiembre, Daniel le dice, la reportera de Televisa, a López Dóriga, que tuvo oportunidad de hablar con una maestra y que le dijo que oficialmente no existe ninguna niña Frida Sofía. Estamos hablando de una transmisión que empezó a las 9:40 de la mañana. A las 6 de la tarde se menciona el nombre de Frida Sofía, pero hasta las 3:19 de la madrugada es que la reportera comenta que por primera vez cita la fuente de una maestra en la que ella corrobora que no es alumna de la escuela. Vamos a escuchar aquí.
Que por cierto, ahorita tuvimos la oportunidad de platicar con una maestra, esta que ya les platicaba Joaquín, que ha sido clave en las labores de rescate, y nos decía que Frida Sofía oficialmente no existe. Es decir, una niña con el nombre de Frida Sofía en el colegio no existe. Todas las Sofías que hay en el colegio están ubicadas en diferentes hospitales o bien sanas y salvas en sus casas. Después de esto es que Televisa se retira de la transmisión en vivo y se llega a mencionar el ya 21 de septiembre hasta las 9:41 de la noche, dice el subsecretario de la Secretaría de Marina, Ángel Enrique Sarmiento, que hay la posibilidad de que sea otra persona la que esté viva en los escombros y que podría ser una trabajadora de intendencia, porque ya todos los menores se encuentran hospitalizados o en casas con sus familias. Aquí lo podemos escuchar. La Armada de México, como coordinador de las obras de búsqueda y rescate que tenemos, queremos informarles que hasta el momento se han rescatado 11 menores de edad con vida y tenemos un total de 19 niños que desgraciadamente perdieron la vida, así como 6 adultos, incluyendo a la persona femenina que el día de hoy, aproximadamente a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, la pudimos extraer su cuerpo. Queremos informarles también que con base a los equipos que tenemos, todos los medios de rescate, los equipos electrónicos, hay indicios de que posiblemente haya una persona con vida todavía. Hay rastros de sangre, que hay fotografías como si se hubiera arrastrado y posiblemente sea una persona todavía con vida. Queremos también puntualizar que la Secretaría de Educación Pública, la delegada de la delegación de Tlalpan y la Secretaría de Marina, junto con nuestros compañeros de la Sedena, hemos hecho un conteo con la dirección de la escuela y tenemos la seguridad de que todos los niños o desgraciadamente fallecieron o están en los hospitales o están a salvo en sus casas. Bien, perdón, este video se transmitió a las 2 de la tarde con 19 minutos. A las 3 de la tarde con 24 minutos del 21 de septiembre, Televisa, o sea, los conductores Carlos Loret de Mola y Denis Merker, piden a la Marina explicar su cambio de versión de los sobrevivientes en el colegio Rebsamen. Subsecretario de Marina en la escuela Enrique Rebsamen estaba dando a conocer a los medios de comunicación. Increíble, Carlos. Y por eso también hay una posición de Noticieros Televisa, porque en Noticieros Televisa hemos registrado los cuestionamientos y dudas que se han vertido, sobre todo en redes sociales, por la cobertura que se ha realizado del rescate en la escuela Enrique Rebsamen. Entendemos que este rescate, que también ha sido ampliamente difundido por muchos otros medios de comunicación nacionales y extranjeros, genere en la opinión pública un enorme interés e incluso la exigencia de conocer con certeza qué está pasando. Nosotros somos los primeros interesados en ello. Es importante decir que la información que hemos dado a conocer se basa exclusivamente, y el día de ayer se basó exclusivamente y en todo momento, en fuentes oficiales identificables y en las entrevistas que se realizaron y que transmitimos con el personal gubernamental y los voluntarios ciudadanos que trabajan en la zona del derrumbe. Durante toda la transmisión de Noticieros Televisa desde la escuela, la información que hemos dado a conocer fue entregada a nosotros o validada por el mando en turno de la Secretaría de Marina. Incluso nuestro puesto de transmisión ha estado y está en el mismo sitio en el que se encuentra ese mando, literalmente a un lado. Cuando informamos que había una persona viva bajo los escombros, cuando informamos que era una niña, cuando informamos que quizá eran 3, incluso se llegó a 5, cuando informamos que estaban a punto de rescatarla, en síntesis, cada dato, a cada paso de la transmisión que le dimos el día de ayer, segundo a segundo, fue obtenido de la Marina o corroborado con los mandos de esta institución. A las 23 horas del 21 de septiembre, la Secretaría de Marina emite un comunicado
donde el subsecretario Ángel Enrique Sarmiento pide disculpas a los mexicanos por la información donde dice la Secretaría no contaba con los detalles de una supuesta menor atrapada en la zona. Aquí lo vamos a escuchar. Que la información que recibieron los mexicanos sobre la existencia de una niña viva bajo los escombros fue difundida por la Marina con base en los reportes técnicos y el testimonio de los rescatistas civiles y de esta institución. Bien, Carmen, pues como podemos darnos cuenta, por un lado, la reportera, a partir de las 6:30 de la tarde, que dice por primera vez el nombre, ella no lo corrobora con las maestras, sino hasta las 3 de la mañana dice que lo corrobora y que la maestra le dice que no hay ninguna niña en la lista de los las estudiantes de la escuela. Por otro lado, yo lo que pude observar en la zona fue eso, estaban como si fueran dos mundos distintos, en un lado concentrados ahí los mandos, la cámara de Televisa permanentemente y de manera selectiva llevando a algunos corresponsales extranjeros. Y no había nadie que atendiera a la prensa y eso también provocó caos durante la tarde porque eran los brigadistas que corrían directamente a informar a los medios de comunicación. Entonces sí, por un lado, no hubo una política, una vocería, una responsabilidad institucional del manejo de la información para proveernos a las y los periodistas, pero también al mismo tiempo la empresa no corroboró desde el primer momento con fuentes no oficiales, en este caso con las maestras de la escuela, si existía o no existía una niña Frida Sofía. Lo más sorprendente en este caso es que todavía después de la información de la Secretaría de la Marina a las 23 horas, todavía medios de comunicación hoy sigan manejando el nombre de la niña Frida Sofía. Laura Castellanos, en la línea está Gabriel Sosa Plata, que es defensor de las audiencias, en su momento defensor de las audiencias de MBS, ahora defensor de las audiencias, ha sido pues una figura central en este tema en términos de su ejercicio profesional y además del conocimiento legal del tema. ¿Qué me dices, Gabriel, con lo que nos dice Laura Castellanos esta mañana? A felicitar a Laura por este espléndido seguimiento de lo que ha ocurrido alrededor de este hecho. Esa es una labor que debería estar haciendo en estos momentos la Defensoría de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, porque Televisa es afiliada de la CIRT y debiese revisar estos protocolos éticos de información, de tratamiento informativo, para, pues, bueno, saber cómo se dieron justamente esos nexos, esa relación entre fuente de información oficial, por una parte, y por otra, pues bueno, está el tratamiento, ¿no?, que ya se ha discutido mucho de esta espectacularización, de este show mediático que finalmente se montó a un lado de los hechos. Y pues bueno, dentro de esta verificación que correspondió a Televisa, pues hay que recordar también lo que establece el Código de Ética de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, y así lo ha recalcado Laura Castellanos. Fíjate, en el capítulo 5, que es el tratamiento de la información, dice este Código de Ética: los medios deberán verificar, tanto como sea posible en sus circunstancias, los hechos que reporten. Siempre que sea posible, lo cual en el caso que nos ocupa, hago el paréntesis, si era posible, deberán recoger la información de primera mano. En su defecto, deberán buscar testigos presenciales. Por supuesto que esa es una de las debilidades que tiene esta historia, y que en consecuencia pues debiese generar, como decíamos, una recomendación. Por eso decíamos que es una revisión no solo ética en cuanto a la vulneración de los derechos de las audiencias, sino también el otro lado de la moneda, que también describe muy bien Laura Castellanos, de los protocolos que no vimos en cuanto al manejo de la información,
de parte de la Secretaría de Marina específicamente, y que habla de la necesidad de establecer para un país que vive en una situación constante de desastres, manejar estos protocolos, porque, pues bueno, ya decíamos, esto puede llegar a derivar en responsabilidades administrativas, evidentemente, porque hay una fuente primigenia, pues, de donde derivó todo esto, que debe esclarecerse totalmente. Sin la menor duda. Bueno, desde luego que sí, y como se puede apreciar, este tema concentra la atención en Televisa por la fuerza de la televisora, pero también por el tipo de transmisión continua que se realizó y estas estos elementos de información precisos que da Laura Castellanos sobre ya haber tenido información que tenía que haber hecho modificaciones en el tipo de cobertura que se estaba haciendo y que no voy a repetir porque lo ha hecho Laura con mucha claridad. Está Gabriel Sosa Plata, Laura, también cosas como las que aquí hemos platicado, por ejemplo, para hablar de nuestro caso, que estaríamos obligados también a subirnos en esta revisión, una situación en donde narramos, incluso compartimos en las transmisiones en vivo con nuestro público, cómo se fue alentando la idea de que había esa niña y cómo se fue presentando información de los brigadistas, de la propia cobertura de la televisora, que tenía una posición privilegiada, evidentemente, entre la cobertura continua y de alto voltaje de la televisora y lo que serían las otras informaciones aledañas, digámoslo así, de los que no estábamos en la primera fila porque solamente se dejó a la televisora principal estar en la primera fila. Bueno, aún así había información que llegaba directamente de estas fuentes oficiales y lo que Laura Castellanos pudo saber de manera directa y que nos lo ha narrado aquí mismo. Ese contexto de cosas hacía que medios, por ejemplo, como este, que está ahora transmitiendo desde Internet, tuviéramos narraciones en vivo, como las tenemos ahora mismo, por el momento de urgencia que estamos viviendo, y se pudiera tener la voz de Laura Castellanos, por ejemplo, con toda esta información que nos ha contado y que salió en el programa también durante las transmisiones en vivo, y también momentos que fueron muy dramáticos y que después de emitida la información o el comentario, fueron revisándose en el camino, pero por ejemplo la escena donde estuvimos junto con Jovel Álvarez, nuestro colega periodista que ha hecho espléndidas informaciones y narraciones del tema, bueno, había tal circunstancia, se había creado tal clima psicológico y de percepción en la sociedad, por supuesto, pero también se hizo extensiva, hay que decirlo, a los periodistas, y eso es parte de lo que ahora estamos en la revisión necesaria, que cuando una expresión de júbilo, por alguna razón, por algo que sucedió ahí, que el propio Jovel lo contó en su momento, hizo que Jovel expresara encontraron a la niña, y eso salió en una transmisión en vivo, y la gente que con nosotros estaba oyendo a Jovel en este programa oyó esa expresión, oyó a la conductora que dijo, encontraron a la niña, qué felicidad, pues qué iba a decir uno. Y este momento también nos habla del tipo de cosas que se generaron y se pueden ahora evaluar y se deben ahora evaluar precisamente cuando hay una información que se coloca de esta manera y que hay el aliento para que haya un seguimiento mediático muy enfocado a un punto particular. No digo, porque no lo hicimos, que no hubiéramos abordado otros muchos temas y lo seguimos haciendo, pero en ese momento había una atención especial en ese instante. Entonces, Gabriel Sosa Plata, como ombudsman, también es importante valorar y analizar y decir algo sobre lo que, permíteme decirlo así, en medios como este, pudimos haber planteado a la audiencia bajo la idea de que había ahí algo que reportar con una validación de una fuente oficial. Es verdad que también en este medio y en otros muchos, o en otros, se empezó a poner en duda eso cuando decíamos, bueno, ¿y los padres dónde están? Y no hay más elementos de información y no se podía corroborar tan directamente como sí lo podía hacer la televisora que tenía a la Marina al lado de ella. Este contexto de cosas es también un ingrediente que pongo a la mesa, Gabriel, para tu reflexión y consideración. Sí, por supuesto, y creo que, como decía María Elena Meneses hace un momento, todos caímos en esa historia, nos fascinamos de la posibilidad, sobre todo quienes tenemos hijas, hijos, de que fuera rescatada con vida, y
incluso muy cercanos a esa edad, por ejemplo en mi caso, y evidentemente nos atrapó, y es la lógica finalmente de los medios de comunicación irse sobre algunas historias que llegan a un sector de la población. No digo que todos, pero sí trabajan muy bien las emociones, que es también otra consideración ética, pero una de las insistencias que se tienen en los medios de comunicación y que lo tenemos en nuestros propios códigos de ética, en los códigos autorregulatorios, y que incluso ha sido un exhorto del gobierno federal, es de que no se sigan los rumores, de que no se distribuyan y que se acuda a las fuentes oficiales. Y tiene razón, o sea, en este sentido tiene razón. Las fuentes oficiales, pero es que aquí teníamos fuentes oficiales, ese es el tema. Exactamente, ese es el punto. Ese es el punto, que se va uno sobre las fuentes oficiales, y es un elemento que no podemos también obviar. O sea, creo que se actuó en un principio siguiendo los parámetros, pues, que a los que estamos acostumbrados de recurrir a fuentes oficiales, parámetros periodísticos, de recurrir a estos funcionarios que tienen la información de primera mano, porque pues es la fuente que está en relación con el hecho. Y pues bueno, cuando todos los medios acuden a esa fuente oficial y esa fuente oficial les dice pues toda esta información que ha descrito muy bien Laura, pues bueno, es comprensible que hayan incurrido en ese error. Pues Gabriel Sosa Plata, Laura Castellanos, estamos en este tema que seguiremos hablando si me lo permiten. Te aprecio muchísimo, Gabriel, que estés aquí con tu mirada de experto, con tu voz serena pero muy aguda de lo que hay que analizar en estos momentos de este tema. Gracias, Gabriel, te mando un abrazo y seguimos en contacto. Al contrario, muchísimas gracias y un saludo también a Laura y a toda la audiencia. Gracias, sí. Gracias, Gabriel. Un abrazo. Laura, ¿con qué te despides en este momento, aunque seguimos en contacto permanente contigo? Pues me despido como periodista, que tenemos una responsabilidad muy grande, Carmen, en estos momentos, para ser rigurosos, porque estamos hablando de vidas humanas, estamos hablando de dolores, estamos hablando de expectativas que tiene la gente, ¿no? En algún momento mencionamos ayer que ya no había padres que estuvieran buscando a sus hijos, o sea, el Centro Nacional de Seguridad me comentó, y así lo transmitimos, ya no hay familiares aquí buscando a hijos. Entonces, la transmisión y lo que se generó de expectativas, era increíble que no hubiera una fotografía, un familiar, una voz, una maestra, un compañero hablando de la supuesta niña Frida Sofía. Aunque hubiera estado esa niña, digamos, aunque no hubiera los padres o la tía presente, era sorprendente, pues, que el secretario de Educación estuviera diciendo que buscaban a la tía en la noche, ¿no? Y haciendo declaraciones a la prensa. Entonces, me parece que, sobre todo, ante una falta de política, de comunicación en casos de crisis y de desastre como esta, nosotros como periodistas tenemos que ser el doble de responsables. Y solo comentarte que, bueno, toda esta reconstrucción la hice con la participación, con el apoyo de la colega Julieta Riverol, que ella hizo toda la búsqueda de los videos, que fue meterse en horas y horas de transmisión de la cadena y de otras empresas. Entonces, Carmen, pues es esto, que simplemente los medios siguen utilizando el nombre. Y otra cosa que me parece muy importante, Carmen, ¿por qué de pronto, por qué no es importante o interesante el decir que la posible sobreviviente es una trabajadora de intendencia? Eso me parece gravísimo. ¿Por qué en el momento en que la Secretaría de Marina dice, bueno, pero es que sí puede haber una vida y puede tratarse de la trabajadora de intendencia, ¿por qué Televisa no siguió con la transmisión en vivo? O sea, es una posición de clase también. Una trabajadora de intendencia que está atrapada no merece el mismo respeto,
y atención, no solo de ella, sino de las y los periodistas que están ahí, porque insisten en seguir diciendo que se llama Frida Sofía, que es una niña de una escuela en una zona residencial. Eso también me parece que es muy importante que lo revisemos las y los periodistas, porque nosotros somos quienes estamos filtrando la información a las audiencias, Carmen. Ni más ni menos, eso es lo que estamos ahora revisando, Laura Castellanos, y bueno, pues en esta puntual revisión que has hecho sobre esta presencia en medios de este tema y de la revisión que hace en términos deontológicos el ombudsman Gabriel Sosa Plata. Bueno, déjame traer esta parte que nos toca a nosotros, yo lo comenté hace un momento, pero vale la pena en nuestra propia revisión, ni modo que no nos pongamos a la mesa también a las 16:25 del 20 de septiembre. En esta revisión que has hecho, bueno, debemos incorporar que nosotros aquí mismo, con Jovel Álvarez, nuestro colega periodista que hizo una cobertura muy importante, bueno, pues Jovel, estando ahí, nos estaba hablando del asunto fuera del colegio Repsamen, y bueno, pues él en un momento en donde después ya no pudo explicarlo, y él dijo, bueno, no tengo la consistencia de la frase que dije, pero fue producto de la espontaneidad por un momento de júbilo que hubo, y bueno, no lo cuento más porque a las 16:25, y lo sumo a tu cronología de medios, esto pasó aquí. Sí. Están los puños arriba, como hemos visto durante todo el día, nos piden silencio absoluto, espero que me puedan escuchar, pero en este momento hay silencio total. Escuchamos gritos, han sacado a la niña, Carmen, han sacado a la niña, hay alegría entre los presentes, esperanza, bueno, es bastante emocionante obviamente lo que estamos viendo, la reacción de la gente, es bastante emocionante. Ha sacado a Frida. Es esta imagen que estamos viendo con esta imagen de Skype. Están los rescatistas. Nárranos, Jovel Álvarez, nárranos la escena. Carmen, pues en este momento lo que podemos ver desde donde estamos es bastante lejano, Carmen. No tengo a detalle lo que está sucediendo, sin embargo, lo que te puedo decir es que el ambiente es de muchísima alegría. La gente acaba de terminar de aplaudir, todos los medios de comunicación se han vuelto locos, están transmitiendo en vivo, y hay aplausos nuevamente. No tenemos una imagen a detalle, pero hay aplausos nuevamente aquí a las afueras del colegio Enrique Repsamen. Espero tener un poco más de información visual, es realmente poco lo que podemos ver. Sin embargo, estamos aquí pendientes para la primera imagen que tengamos. Hay celebraciones aquí a las afueras del colegio. Qué alegría más grande de que esta niña Frida, esta pequeña que dio señales de vida, que la lograron identificar, que pidió auxilio, que pidió ayuda, que logró ser identificada por los rescatistas, que ha habido un operativo enorme en esta escuela Enrique Repsamen, pues haya sido rescatada, y justo en este momento lo estás narrando, Jovel Álvarez, en esta transmisión en vivo, compartiendo la imagen que por Skype está enviando Porfirio Patiño, y bueno, pues es un momento sumamente emocionante, y ojalá que eso lo volvamos a ver ahí mismo, porque hay otros cuerpos ahí, hay otras personas ahí, están otros niños, y nos ha confirmado el Chino Méndez, nos ha confirmado hace unos instantes contigo que efectivamente los instrumentos térmicos que se utilizan para identificar calor han ubicado a 3 cuerpos más con señales de vida. Ojalá que lo que estamos viendo ahora de rescatar a esta niña Frida del colegio Enrique Repsamen se pueda repetir con los otros cuerpos, con los otros personas de la edad que sean, y que están formando parte de este gran operativo en el que participan rescatistas como los Topor, rescatistas especializados como los de la Marina, y la gente, mucha gente que está ahí. Creo que nos van a permitir entrar a los medios de comunicación, Carmen. Estamos intentando entrar a la zona mucho más de cerca, sin embargo, si hay un poco de tumulto, si hay un poco de ruido, te pido una disculpa, estamos intentando ubicarnos mejor. Uh-huh. Te vamos siguiendo, Jovel, te vamos siguiendo, adelante. Sí, perdón. Es tuya la transmisión, vamos siguiéndote. Sí, estamos viendo, en este momento, abren las rejas, vemos que están moviendo la maquinaria pesada que está obstruyendo la vía, porque era justamente la Secretaría de Marina y la Secretaría de Defensa
quienes estaban a cargo de las operaciones. Sin embargo, están quitando la maquinaria pesada, ni siquiera están quitando de esta el material, se están retirando con todo y el material. Sí, gracias. Estamos intentando entrar, sin embargo, obviamente es un poco complicado, están los medios de comunicación pendientes de que podamos tener, porque la imagen, el espacio en el que estamos es un poco lejano, se está interrumpiendo en este momento la cadena humana. Sí, hay una cadena humana que estaba llevando víveres, han pedido que se detenga la entrega de víveres. Sí, estamos intentando acercarnos, sin embargo, otra vez nos piden en silencio. Intentamos guardar el espacio que nos piden las autoridades, sin embargo, nos acercamos, espero poder darte algún detalle un poco más adelante, más bajo. Sí. Bueno, esta es la parte, después seguimos hablando con Jovel, se siguió la narración, etcétera, y en algún punto, bueno, él dijo, no la he podido ver, no la puedo yo apreciar, no había tal identificación clara en este caso de la presunta niña Frida que nunca existió. Este es el tipo de cosas que fueron ocurriendo. Estamos hablando de medios que como este y otros estábamos ahí junto con nuestros colegas de medios nacionales e internacionales con esta hebra de tensión dramática y situaciones como esta que ahora tenemos que revisar y que compartimos con nuestro público nuevamente, ahora ya en esta versión grabada, que es la que ahora estamos analizando, Laura, y que tenemos que incorporar este fragmento a la cronología que se ha hecho de los medios y su cobertura, este pedazo de cobertura que nos tocó vivir junto con Jovel, pues nos narra el tipo de cosas que se presentaron, el tipo de situaciones informativas que hoy los medios desde luego estamos obligados a revisar en momentos críticos, en momentos de esta naturaleza y que bueno, pues forman parte de una revisión general obligada en este instante. Laura. Así es, Carmen, pienso que es una lección para todos quienes estamos en los medios de comunicación y que, digamos, han pasado pues 3 días del temblor, pero todavía hay personas atrapadas, todavía hay situaciones de riesgo de desplome de edificios, entonces tenemos que ser muy cuidadosos y es muy importante el ejercicio que tú acabas de hacer de autocrítica para que no seamos aún más rigurosos entre nosotros como equipo y que cada medio de comunicación asuma su parte de responsabilidad, porque si no vamos a seguir reproduciendo información que puede lastimar y que puede poner en riesgo incluso vidas de otras personas. Entonces, yo me quedo con esto, Carmen, que has dado una muestra de lo que necesitamos como medios de comunicación en este país, autocrítica y al mismo tiempo exigir a las instituciones que actúen con protocolos de comunicación, pero que fluya también la información, porque si no eso provoca que las y los periodistas se provean de información como puedan en una situación de presión, de tensión, de horas estando ahí en un lugar y finalmente pues también son los que quedan expuestos públicamente ante las audiencias, ¿no? Exactamente. Las audiencias cuyos derechos tenemos que respetar y cumplir en toda su extensión, como lo ha dicho el ombudsman Gabriel Sosa Plata hace unos minutos, con una impecable revisión de lo que debemos o no hacer los medios siempre y en contextos de esta naturaleza, pues más. Laura, estemos en contacto, está hecha esta cronología, esta revisión, este ejercicio, estas lecciones, como tú dices, este panorama que desde luego forma parte de lo que ha pasado en las últimas horas.